¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo especial de Los Reporteros. El 27 de febrero pasado, Chile sufrió uno de los más fuertes y devastadores terremotos de toda su historia, que provocó gran destrucción en el centro de la región del Biobío y al sur en la zona del Maule. Luego del tsunami, 2 millones de personas quedaron damnificadas, puentes y vías incomunicados. Posteriormente se produjo un caos social con los saqueos, que revelaron al mundo la otra cara de Chile. ...27 de febrero, 3:34 am, 8.8 grados en la escala de Richter. El sismo duró cerca de 3 minutos, su epicentro en la región del Biobío, a 91 kilómetros de Concepción. Las zonas más afectadas son Valparaíso, O'Higgins, Metropolitana, Maule y Araucanía, que engloban a 13 millones de habitantes, el 80% de la población chilena. Las localidades más destruidas: Concepción, Copquecura, Constitución y el puerto de Talcahuano. Un panorama de desolación y devastación. El movimiento telúrico fue demasiado fuerte, demasiado impresionante. Era insostenible, no era posible mantenerse en pie. Yo vivo en un lugar que tiene 3 niveles y aparentemente la casa se me iba a derrumbar. Nosotros ya veíamos que pasaba algo, ya en mi casa se cayó, las tablas, todo eso, se cayó todo. Bueno, el edificio que está en ese estado es de crítico o que se va a caer en cualquier momento y la gente está toda afuera durmiendo en la intemperie. Acá me mojaría la grado en 4:19 am. El tsunami azota a varias localidades costeras del centro y sur de Chile. 45 minutos después del terremoto, las olas gigantes duraron alrededor de 8 horas. ¡Arranquen, viene el mar! Destruyendo todo a su paso. ¡Ahí viene! ¡Dejen dar vuelta! Es común ver casas completas colapsadas o a punto de caer como si fueran de papel. Árboles arrancados de sus raíces. Una casa hundida en medio de un lago. En suma, una destrucción comparable al paso de un huracán o de un bombardeo. Dije, niño, arranquen a la calle, les dije a los otros. Yo no podía salir. Y ahí llegó ese otro hijo llegado que tengo. Y no sé cómo me agarró, no sé cómo me sacó. Y ahí no arrancaba ese poco nada de camionera que queda ahí. La herramienta de trabajo y ahí arrancamos para un cerro. Estuvimos 2 días botados en un cerro. Allá arriba me encontré con un carabinero y le tomé así, lo agarré al carabinero y le dije, señor, mi casa, mi plata. Al otro día vine, yo no creía. Y después los bomberos andábamos nosotros. Y yo le digo, chiquillo, mi casa. Señora, me dijeron, usted no tiene nada, usted no tiene casa. Bueno, esta pérdida de mis niñas es terrible. Mis niñas eran niñas especiales. Niñas muy hermosas, muy solidarias y generosas. Perdí a mi puntito, mi nieto. El sistema de alerta de tsunami falló, en particular el del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico. La Armada dijo que entregó la información a tiempo, pero horas antes cancelaron la alerta de maremoto. No existiría un recogimiento del mar, no existiría. No sé si usted tiene información visual de alguno de sus operadores u observadores, cambio. Muchas vías de chilenos ubicados en la 6ª, 7ª y 8ª región pudieron salvarse. Los que producen tsunamis son los sismos grandes que tienen desplazamiento vertical y cuya ruptura llega a la superficie. No hubo la comunicación adecuada entre los científicos y los que toman las decisiones, porque los científicos alertaron que había un sismo, una zona sísmica capaz de producir un sismo mayor de 8 grados. En el puerto de Talcahuano, sur de Chile, hay que ver para creer. Cuando llegó el tsunami, olas de 6 a 7 metros empujaron barcos que pesan 60 toneladas en un espacio de 300 metros. Pasaron del mar a las calles, así como este, el Don Renato 602, buque pesquero de gran tonelaje que está encallado en medio de la ciudad. Otros se encuentran a varios metros del puerto. Son la prueba de la magnitud con la que llegó el tsunami a este lugar.
La ola que ustedes ven, que destruyó Talcahuano, tiene alrededor de 5 a 6 metros y llevó embarcaciones que pesan alrededor de 60 toneladas, más o menos 300 metros hacia el sector La Costanera. Mire lo que quedaron, lo quieren colocar comercial como está, no hay nada y sin casa, perdimos todo. Salvamos la pura vida y eso es lo que tenemos. Ninguno de los pobladores de Talcahuano falleció por la fuerza del tsunami. Fueron alertados y se refugiaron en el Cerro del Morro, pero sus viviendas lucen así, destruidas. Y fuera de sus hogares, colchones, muebles, electrodomésticos de todo tipo. La desolación y la tristeza conmueven a sus habitantes, que aún tienen fe en un futuro. Y sé que Dios nos manda muchas pruebas muy difíciles, pero tenemos que salir adelante, porque para eso tenemos nuestras manos buenas, gracias a Dios, nuestras piernas para poder trabajar, y si no las podemos, seguir luchando. Y esa es la fuerza que le doy a toda la gente de acá del Morro, porque sé que son gente luchadora. Mientras el olor al ingresar a este puerto es casi irrespirable, los quintales de harina y de aceite de pescado que están por todas partes y que cayeron desde los barcos contaminan el ambiente con ácido sulfídrico, nocivo para la salud. Los restos aún no terminan de limpiarse. Caseando ahora del momento el agua para poder ir limpiando un poco, y usted ve los focos de contaminación que se está produciendo por la misma harina de pescado que está esparramada por todos lados y todo. Concepción fue una de las ciudades más arruinadas. A mis espaldas se encuentra el edificio que colapsó el día del terremoto y que en los próximos días será removido de su estructura. Se pone en duda su construcción y materiales utilizados. Se rescató con vida a 79 personas. De manera que fue algo que es muy difícil graficar con palabras. El dolor, el sufrimiento, la pena, no solamente por uno, sino por su familia y después por la demás gente. El ecuatoriano Alex Tapia, junto a su familia, sintió cómo las paredes se derrumbaban sobre sus cabezas. Por un momento pensó que moriría aplastado. Lo único que sé es lanzarme al suelo con mis hijos y decir: Dios, protégeme. En eso sentimos como que el edificio te evita. Uno siente como que uno va al abismo. Al sentir que estaba vivo, sacó fuerzas para rescatar a su familia. Escalé más o menos unos 4 metros y ahí vi que había un túnel. En eso regresé por mi familia y empecé a subirles a todos arriba. Los subí a todos y ahora averiguando más o menos recorrí como 25 metros y ya pude salir del edificio. Pero algunas personas no quieren volver a sus hogares. Tienen miedo que una réplica fuerte destruya el lugar en donde viven. Con el susto que tuvimos, yo por lo menos no soy capaz de estar ahí. O sea, mira, cualquier movimiento voy a tener que salir arrancando. O sea, generar un pánico, y bueno, y tengo que tranquilizarme y seguir mi vida. Y era común observar largas filas de personas que por horas esperaban por conseguir algo de combustible para transportarse hacia otras ciudades. Y ahora venimos a ver si conseguimos algo. Por lo menos están vendiendo racionado, pero algo se puede conseguir. Y de ciudadanos que esperaban para entrar a un supermercado, pues sus hogares estaban desabastecidos, luego de varios días en que no había comercio. Las cosas más necesarias, las cosas más básicas, es lo que necesitamos por ahora. Comprar útiles de aseo solamente, de todo tipo de útiles de aseo. Que ya me proveí de harina cruda, levadura, tallarín, arroz. En otras zonas colapsaron redes eléctricas y de agua potable, lo que provocó que los habitantes saquen agua de los hidrantes de las calles para abastecerse de líquido vital y también se provean de la denominada Laguna Redonda, ubicada en las cercanías de Concepción. Lo que se cambia lo lavamos y así vamos rotando con la ropa. Nosotros no nos hacemos tanto problema porque somos más adultos y entendemos esta situación. Así que saliendo adelante, y gracias a Dios tenemos esta laguna. Más efectos devastadores. Pueblos enteros destruidos por el tsunami. En la octava región, en Copquecura, una familia perdió en minutos su cultivo de papas y también su hogar. Nunca voy a recuperar todo lo que tenía, trabajando tantos años para tener mis cosas, porque usted sabe que no quiere tener sus cosas, que no quiere arreglar su casita mejor que otro. Esto es lo que yo esperaba. Yo decía, cuando mi hijo venga con sus amigos, decía yo, porque no se avergüence tener todo arreglado.
En la ciudad de Santiago, pocos rastros de destrucción, aunque algunas viviendas, sobre todo en barrios de construcciones antiguas, se desplomaron. En el barrio Ñuñoa, algunos edificios fueron desalojados por presentar daños estructurales. Sus bases cedieron y provocaron que las construcciones se inclinen y sean un peligro ante las réplicas. El terremoto del 27 de febrero respondió a que la mayoría del territorio chileno está expuesto al constante choque de las placas tectónicas sudamericana y de Nazca. Esta condición hace a Chile vulnerable a la actividad sísmica. Por ejemplo, de 1973 al 2010 se registraron 13 sismos por sobre los 7 grados en la escala de Richter. La placa Nazca está convergiendo bajo el continente sudamericano. Esto ya se sabía. En Chile existe ya un buen catálogo de eventos sísmicos, entonces podemos saber dónde están las fuentes sísmicas. Y la fuente sísmica que ocasionó el sismo de Chile estaba ya reconocida en la literatura científica. Para los chilenos no es una sorpresa que la tierra tiemble. El 22 de mayo de 1960, en Valdivia, al sur de Chile, se registró el terremoto más potente en el mundo, de 9.5 grados. Dejó 3.000 fallecidos, debido también al maremoto que borró del mapa a ciudades enteras. Pero el sismo del 27 de febrero deja un saldo trágico, de 800 muertos y desaparecidos, la mayoría de ellos a causa del maremoto. Su impacto equivale a 100.000 veces la bomba de Hiroshima. Cambió el eje de rotación de la Tierra en 8 centímetros. La extensión de los días se modificó en 1.26 microsegundos. En medio de estas historias de personas que hicieron lo posible por salvarse en algunas ciudades chilenas, ante la ausencia de la fuerza pública reinó por muchas horas el caos. Algunos se llevaron comida de los supermercados. Este almacén de La Polar en Concepción fue incendiado por un grupo de pobladores. 20 murieron producto de que las estructuras cayeron sobre ellos y otros se asfixiaron. La falta de presencia militar es una de las críticas más fuertes de la población. Lo más fome que no se manejó la parte de delincuencia. Si no, habríamos estado mucho mejor, habría sido diferente la cosa. La gente en el sur se desesperó demasiado porque no había ayuda, entonces creo que no tomaron la acción al tiempo que deberían hacerlo. Hicieron buenas acciones, pero se demoraron mucho. Creo que ese fue el mayor problema. Y eso se reflejó en la desesperación de la gente. Según la policía, el 90% de los chilenos que participaron en los saqueos no registraba antecedentes penales. Muchos sacaron la comida de los supermercados. No tenían que darle de comer a sus hijos. Tengo una hija, no tengo alimento, mi guagua no tiene leche y no tiene baño. Una reacción desesperada ante su precaria situación. Según relata un policía chileno, se dejaron llevar por la masa en esos momentos. Cuando nos hemos estado retirando esta especie de las poblaciones, nos decía, incluso nos pedía perdón. Nos decía que ellos lo hicieron porque se dejaron llevar por la turba. Pero también encontraron la oportunidad de llevarse refrigeradoras, televisores plasma, lavadoras, insumos que no son de primera necesidad. Sin embargo, días después y ante la presión ciudadana y del gobierno, devolvieron la mayoría. Harto malo lo que hicimos. Así que por eso estamos... ¿Se empieza a participar? Sí, en algunas cosas, pero por eso... ¿Por qué lo hicieron? Porque todos estamos sacando. Aunque desde los 20 años de retorno a la democracia, el 26% salió de la miseria. 14 de cada 100 chilenos aún viven en la pobreza. Los saqueos develaron esa realidad. Con la comparación entre lo que sucedió en el terremoto de 1960, en el cual hubo destrucción similar o tal vez hasta mayor, y no hubo expresiones de vandalismo, no hubo expresiones de saqueo, porque había una sociedad más solidaria. Estaban los sindicatos, estaban los movimientos sociales, estaba el Estado con una estructura mucho más de una cobertura mayor que permitía entonces actuar de manera rápida y eficiente en términos de el socorro de las personas que caían en desgracia por el terremoto. Junto a estas reacciones también llegó la otra cara de la catástrofe, la inmensa solidaridad reflejada en los 60 millones de dólares que se recolectaron en la Teletón denominada Chile Ayuda a Chile. La verdad es que yo creo que todo es poco lo que podemos dar, o sea, fue tan fuerte este asunto que la verdad es que uno no puede ponerse en el lugar de la gente que lo está viviendo. ¿Con cuánto se ponen hasta esta hora? Hace minutos llegamos 1.777.000 pesos.
Cada uno aportaba, no importaba con cuánto. Con su granito de arena se superó el objetivo entre todos. El popular animador chileno Mario Kreuzberger, más conocido como Don Francisco, animó el evento. Más allá de recolectar dinero, el dinero era importante para la emergencia, pero el dinero que se necesita para reconstruir el país es mucho. Había una señal muy potente de que estábamos todos juntos ayudando a reconstruir. Los empresarios aportaban miles o millones. Otros 50 millones de pesos en efectivo. Todos se unieron en el Teatro Teletón con la consigna de ayudar a Chile para construir 30.000 viviendas de emergencia, ya que a causa del movimiento telúrico 1.500.000 viviendas resultaron dañadas. 500.000 quedaron inservibles. La cruzada de solidaridad servirá para edificar viviendas para quienes lo perdieron todo. Una emocionante muestra de solidaridad que, así como la llegada de ayuda humanitaria procedente de otros países, conmovió a los chilenos. Es lindo, porque tal vez yo creo que si pasara algo en otro país, sea en Latinoamérica, en Europa, yo creo que también Chile prestaría ayuda como ha prestado. Y en el fondo yo como chilena me he sacrificado, he ido todos los días a un techo para Chile, he hecho vivienda, ahora estoy acá desde las 4 de la mañana y uno siente el apoyo en el fondo y es como, no sé, gratificante y espero que el país surja, que vuelva a ser lo que tal vez y que sea un poco mejor tal vez. Es que cientos de toneladas de cargamentos procedentes de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y países tan lejanos como Japón llenaron la base aérea de Santiago de Chile, con alimentos, colchones, agua, y la empresa privada que ayudó en el empaque de esta ayuda humanitaria que llegó por avión a poblaciones incomunicadas por el terremoto. Ahora veremos las historias de valor, de lucha por la sobrevivencia. Ecuatorianos y chilenos nos cuentan los momentos más angustiosos que han pasado en su vida. Ahora tienen otro sentido de la existencia. Dicen que lo material se recupera. Pero existen también historias tristes de personas que lo perdieron todo. Sin embargo, tienen la esperanza de salir adelante y empezar de cero. Este es el lado humano de la catástrofe. Ana Celia Vivero fue la única ecuatoriana que falleció en Talca de forma trágica. Fue aplastada por un muro mientras trabajaba. Sus 5 hijos quedan en la orfandad. Quiso en Chile buscar un mejor porvenir para ellos, pero el terremoto le quitó este sueño. Sus cenizas llegaron en una pequeña urna de madera en el avión de las Fuerzas Armadas. Un convenio con Chile permitió traerla pronto a Guayaquil. Tanto de la embajada cuanto de la CENAMI dio un plazo de 7 días más para que pudiéramos hacer los trámites necesarios. Pese al dolor que sienten por su pérdida, la familia de Ana Celia quería tenerla cerca. Con más tranquilo y saber de que le vamos a dar sepultura y vamos a tener de irla a ver por lo menos en un sitio donde se la va a tenerla sepultada. Totalmente en menos de una semana han traído el cadáver de mi hermana y han traído a mis 4 sobrinos que totalmente estoy desbordado de alegría en ver a mis sobrinos. El gobierno promete ayuda para terminar la casa que con mucho sacrificio Ana Celia había empezado a edificar para darles mejores condiciones de vida a sus hijos. Solidarizamos con la familia, con esta compatriota que dio su vida por cumplir un sueño de tener mejor a su familia, por eso había migrado y ese sueño vamos a ayudar a cumplirse. Con su esfuerzo, sacrificio, había logrado hacer unas columnitas, un arriostramiento y sobre eso vamos a trabajar. Vamos a terminar una vivienda digna para sus 5 hijos. Su tío Emilio Vivero se encargará de los 5 niños. Se fue, los dejó con nosotros y nosotros nos hicimos cargo de mis sobrinos durante los 2 años. Ella recién se los llevó a los bebés ahorita en diciembre. Los bebés prácticamente tenían 2 meses de haber estado allá. Entonces yo pienso que si los dejó esos 2 años y están como están, pues creo que sí nos podemos hacer cargo de mis sobrinos. Los sueños de Ana Celia de 32 años quedaron ahí. Sus familiares desconsolados por su pérdida. Sus hijos a la espera de la ayuda prometida, que de todas formas no llenará su vacío. Su madre no estará más. Pero otras historias muy distintas surgieron.
En la isla chilena de Orrego, en la desembocadura del río Maule, alrededor de 200 personas esperaban los fuegos artificiales de la llamada Noche Veneciana. Nos fuimos un día antes para lo mismo, para pillar lugar y poder ver bien los fuegos artificiales. Nunca imaginaron que en vez de esa fiesta maulina aparecerían las olas de 10 metros de altura que cegaron sus vidas. La fuerza del tsunami fue implacable. En estas imágenes se escuchan sus gritos desesperados, pidiendo ayuda. En este momento hay gritos al frente de la isla Orrego, donde hay personas, mujeres que están pidiendo ayuda. Como ustedes pueden apreciar, escuchan. Luis Gatica perdió a su esposa e hija y 6 familiares más en el tsunami que arrasó la zona. El mar se lo llevó todo. Una profunda tristeza se refleja en su mirada. No pudo salvarlos. La naturaleza fue más fuerte que él. Hemos mandado a las mujeres y a los niños en el bote. Pero no llegó en un bote. Mientras sostenía a su hija y esposa, el mar se las arrebató. La ola me sacó de la isla. Y me subió prácticamente hasta casi la altura del puente nuevo. Enfrenta su dolor con entereza, ayudando a niños y ancianos en lo que necesiten. No quiere pensar en la tragedia, prefiere mostrar su mano amiga. Mientras yo esté haciendo algo, yo no estoy pensando en lo otro. Y cree que Chile se levantará de esa devastación en la que se encuentra. Pese a su dolor, tiene en el fondo esperanzas. Yo siempre me sentí orgulloso de ser chileno, porque siempre hemos sabido superar esa barrera. Como Luis salvó su vida, otros también lo lograron. En el pueblo de Yico, al sur de Chile, 140 casas quedaron dañadas. Un hombre con discapacidad mostró su valentía para mantenerse vivo llegando hasta el cerro. Y hay que salvarse solo, ¿no? Pues, sí, es la weá que... No, yo con mi familia, ¿no? Y ayudando a mi familia, yo a los niños, mis sobrinos que tengo. Y menos mal que lo encontramos un vehículo, yo si no me ha costado harto para llegar arriba del cerro. Puso todo su esfuerzo para salvar la vida. La gente me conoce, que me va a ver ahora, sabe que llego, o sea, está con los dientes, pero llego. Como Víctor, muchos de los sobrevivientes quedaron sin un techo para vivir. Perdieron todo. Están totalmente desamparados. Ahora no tenemos dónde vivir, aquí muy cerca de la mar. No se puede construir de nuevo acá. Nada. Tristeza uno, pues señor, de ver lo que lo ha sucedido. Sí. Por lo menos está vivo. Sí, pues estamos vivos, gracias a Dios, fue lo mejor que no se ahogó nadie. Pero no solo la vida de los chilenos estuvo en juego. Los ecuatorianos cuentan cómo sus vidas quedaron en manos del azar por la fuerza de la naturaleza. Esta familia vivía en San Pedro de la Paz. Lo perdió todo. Huyeron de su departamento que se desplomó por completo. Les asusta la fuerza del mar, más que el terremoto en sí mismo. Y yo, la realidad, yo me voy por el temor al mar, ¿no? Porque un terremoto ya lo sobreviví, uno puede buscar una pampa y listo, ¿no? Pero resulta que el tema del mar a mí no tiene nada de eso. Su hijo cuenta los momentos cuando la tierra tembló y cuando el mar parecía enfurecido. ¿Qué pensó ese rato? Que no íbamos a morirnos, incluso nos abrazamos todos y esperábamos que caigamos con todo el bloque. Pero después salimos y el bloque se cayó, alcanzamos a salir. Y correr nomás, porque la otra gente decía se sale el mar, corre, salva tu vida, ¿no? Yo salvaba a mi familia. Gracias a Dios estamos vivos para contarlo, pero no es como vivir. Y cómo reaccionaba la gente a su alrededor buscando salvarse. Y todo el mundo llorando, la gente se cortaba los pies, tumbaba las puertas porque estaban con mucho seguro en las puertas. Mi hermano en puros calzoncillos, tuvimos que salir arrancando. Este miedo al mar les hizo volver al Ecuador. Ese sonido que cada noche los atormentaba, recordándoles cuando subieron al cerro para seguir vivos. De hecho, el mar no deja dormir, suena muy fuerte, se recoge y uno no puede dormir, la gente se asusta y nadie está durmiendo en carpas y todo. Clara pide una fuente de trabajo en Ecuador para quedarse definitivamente aquí. En Dichato, a 40 kilómetros al norte de Concepción, se produjo una devastación de gran magnitud por el terremoto seguido por el tsunami. Una familia oriunda de Otavalo fue testigo de la fuerza del mar. Reviven sus momentos de desesperación.
Y se llevó el agua, se nos llevó el tsunami, lo que vino todo eso, y casi perdí a mi marido y a mis 2 hijos. Y, o sea, el mar se recogió totalmente para adentro, como 2 cuadras hacia adentro, y después el agua empezó a venir fuerte. Así que con las cosas perdí todo nomás. Su esposo Raúl trató de ir a recoger las artesanías que estaban en un local que tenían cerca a la playa. Me da un poco de tristeza recordarlo, pero me devolví. Cuando me devolví se veía el mar calmadito. Cuando veo que el mar se empieza a recoger, empecé a coger lo que podía en el costal, así, cualquier cosita que podía meter. Y cuando veo que ya el mar estaba llegando muy fuerte, entonces mejor dejé tirar las cosas y arranqué nomás. Su experiencia fue muy intensa. Casi muere en el intento. Es un milagro que viva para contarlo. Cuando arranqué no sabía ni a dónde iba. Los postes se caían, el piso temblaba, se partía. Entonces mejor corrí. Con los que estaban al lado nomás no me guiaban porque no conocía muy bien. Sus fuerzas le permitieron correr y salvarse. Vio que todo quedaba arrasado por el mar a su paso. Llegué al cerro, cuando me di cuenta, atrás vi que las casas estaban flotando, los autos estaban flotando, la gente gritaba, alguna pedía auxilio, pero uno no podía hacer nada. Entendió lo que es más importante. La vida es lo más importante. Las cosas materiales se pueden recuperar, pero menos mal estoy contento ahorita con mis hijos, con mi esposa, y agradezco también por esta oportunidad que nos da para poder viajar y tener la oportunidad de estar en mi país, ya que algunos de mis hijos han nacido acá y la primera vez que van a Ecuador y que los conozcan y pasar un ratito feliz también. Gracias. Que tenemos la oportunidad. Como Raúl y su familia, los sobrevivientes agradecen la segunda oportunidad que les da la vida para volver a empezar, ahora desde cero, a construir su futuro. El mayor desafío del presidente Sebastián Piñera es sin duda la reconstrucción del país, ya que la afectación fue grande, sobre todo en el sur de Chile. Para rehabilitar todas las viviendas se demorarán de 3 a 4 años y para arreglar puentes y vías unos 6 meses. Además, se considera que la industria pesquera se tardará en recomponerse, mientras el sector de la construcción será el nuevo motor de la economía chilena. Proclamar presidente de la República de Chile para el período constitucional de 4 años que se inicia el 11 de marzo del 2010 a don Sebastián Piñera Echenique. El empresario Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo pasado, en medio de 3 fuertes temblores, que le recordaban que los efectos del terremoto del 27 de febrero durarán un tiempo. El terremoto cambió mucho los planes, e incluso el mismo día en que ocurría el traspaso de mando tuvimos 3 sismos que en cualquier parte del mundo se debieran ser considerados como terremotos. Yo quiero decir al país, este terremoto no va a durar para siempre. A partir de este instante nuestro gobierno se pone manos a la obra a trabajar. La reconstrucción total de los daños causados por el terremoto y tsunami se estima en $30.000 millones y tardará de 3 a 4 años. En este escenario, Piñera llama a los chilenos a dar lo mejor de sí mismos para enfrentar este difícil momento. A que sequemos nuestras lágrimas y pongamos manos a la obra en la gran tarea de enfrentar esta emergencia, en la gran tarea de reconstruir nuestro país. El nuevo gobierno tendrá como uno de sus objetivos levantar a Chile de los escombros, de la peor catástrofe natural después del sismo de Valdivia de 1960. Los costos de rehabilitar solo las obras públicas en Chile, tales como carreteras, puentes y aeropuertos, costarán $1.500 millones y tardarán de 6 meses a 1 año en realizarse. En algunas zonas, el nuevo presidente declaró estado de catástrofe para asignar más recursos. Nosotros teníamos un programa que nos proponía marchar rápido, pero antes de marchar rápido tenemos que levantarnos. Nuestra primera tarea en esa materia es levantar al país. Y se anuncian medidas tributarias y cambios en el presupuesto para afrontar la emergencia posterior al terremoto. En campaña, Piñera ofreció crear 1 millón de empleos. Los ciudadanos son optimistas. Porque el 1 millón de empleos va a llegar ahora más fácil con
con la cantidad de gente que tiene que trabajar para el país. Yo creo que él, la verdad, es una persona inteligente, trabajador, para mandar las directrices que se necesitan para poder reconstruir el país más rápido. Por lo que ha pasado en el país, sí, va a ser un poco difícil, pero tengo fe en que el hombre va a cumplir bien con su cometido. La afectación a diversas industrias chilenas es grande. Por ejemplo, el sector vitivinícola. Por el terremoto perdió 125 millones de litros de vino, generando pérdidas de 250 millones de dólares al sector. La industria del acero dejará de producir este año 295.000 toneladas del producto. Y se calcula que la mitad de las empresas chilenas sufrieron algún impacto por el terremoto y maremoto. Consecuencias que dependen del tipo de industria. Por ejemplo, en la pesquera. Dependerá, ¿no es cierto?, primero de la capacidad económica para o comprar nuevos barcos o reparar, ¿no es cierto?, los que tienen. Y una cosa de esa, por lo menos, ¿no es cierto?, a llevar 6 meses y en algunos casos, de acuerdo a las posibilidades de pago, ¿no es cierto?, hasta 1 año. Lo cual entonces implica de que esas actividades productivas afectadas directamente por el terremoto tendrán, ¿no es cierto?, una dilatación mayor en su recuperación. Incluso se declaró emergencia agrícola en las zonas afectadas, ya que el 76% de cultivos se encontraban en las 6 regiones destruidas por la naturaleza: Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía y la Metropolitana. En este marco, el gobierno chileno ofrecerá a los agricultores un bono de emergencia, equivalente a $290. Entonces, ha de ser un paliativo para que les permita seguir consumiendo, pero con un bono de esa naturaleza, los agricultores difícilmente pueden reconstituir, digamos, sus condiciones productivas, salvo a nivel muy pequeño, o sea, en el esquema, digamos, del minifundio, que no es precisamente lo que hay que impulsar. Analistas sostienen que la inversión pública prevista para reconstruir puentes, canales, aeropuertos y carreteras ayudará a mejorar las condiciones económicas de Chile, y asegura que recomponer las industrias como la vitivinícola y pesquera sí es posible. Y eso va a generar un empuje en mano de obras, en inyección de gasto del gobierno en la economía, etcétera, que durante un corto plazo, que es lo que se espera que suceda esto, va a revitalizar la economía y le va a sacar posiblemente más fuerte que antes incluso. Prado sostiene que el sistema de reservas chileno, producto de la venta del cobre, es cuantioso y por lo tanto muy importante para solventar en buena parte la situación actual de Chile. Constituye por lo menos la tercera parte de lo necesario para la reconstrucción. Chile tiene un muy buen sistema de reservas de ahorros que se hacen en base a los precios del cobre. Entonces, cuando el precio del cobre está por encima de lo presupuestado, lo pone en un fondo y esto permite tener reservas para justamente solventar este tipo de problemas. ¿Cuáles son las reservas que tiene Chile en este momento? Superan los 11.000 millones de dólares, ¿sí?, solo en el tema del cobre. El nuevo motor del país araucano será la construcción, ya que 1.5 millones de casas resultaron afectadas y medio millón de ellas completamente destruidas. El sector inmobiliario va a ser indudablemente uno de los sectores que va a llevar la punta de lanza, digamos, de la reconstrucción en Chile. Si es que hay algo que se ha afectado son carreteras, autopistas y sobre todo la parte inmobiliaria, pero la parte inmobiliaria sobre todo de la zona del epicentro en Concepción y las zonas aledañas al terremoto. Pero ¿en qué tiempo es posible levantar una industria como la pesquera, en la que el 25% de la capacidad instalada y de embarcaciones quedaron destruidas, al igual que las plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado? Son empresas que están localizadas en un 50% en la zona de la catástrofe. Solo tienen una opción. Habrá que comenzar desde cero en algunas industrias que se han perdido. Habrá que, por ejemplo, hacer una intervención del gobierno. Ahí es cuando la mano del gobierno tiene que verse muy claramente. El gasto tiene que hacerse en forma muy adecuada para hacer que la inversión privada, lógicamente, comience a recuperarse. Aquí muchas autoridades nacionales y extranjeras se solidarizaron con Chile y dicen que harán todo lo posible por reconstruir esta nación. Parte de la reconstrucción será financiada con fondos externos. Organismos internacionales como Naciones Unidas ofrecen aportes económicos. El primero de $10 millones llegó con el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Autorizar $10 millones del Fondo de Respuesta de Emergencia Central, que es un programa de transferencia en efectivo que ayude al gobierno para abordar la emergencia. India comprometió $5 millones más para favorecer a Chile y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecen un crédito de $460 millones y no se descarta solicitar dinero a otras entidades.
Esto sucede mientras ya se anuncia que en 15 días, del 1 al 15 de marzo, se ha despedido a 6.000 personas por fuerza mayor en las zonas afectadas por el terremoto. Las empresas, frente a una situación de desastre, pueden despedir a personal sin pagar las respectivas indemnizaciones. Entonces, en estas circunstancias, las cifras de 6.000, 10.000, 15.000, obviamente que se hacen sumamente dudosas y sospechosas en la medida de que las empresas estén aprovechando la coyuntura para racionalizar su dotación de personal a un costo muy bajo. En este marco, se está decidiendo la entrega del bono marzo para ayudar a 4 millones de chilenos. Pero ¿cómo analizan los expertos la entrega de este subsidio y cuánto tiempo debe mantenerse? Necesitan de un subsidio que, de acuerdo a la gravedad del problema, con seguridad debería ir más allá de un mes de marzo. Es decir, si lo estamos calificando como un bono para darlo una sola vez, el problema es de que los miles de problemas, ¿no es cierto?, se van a ir multiplicando. En el tema específico de los subsidios, uno diría que deben mantenerse mientras la capacidad de las personas para consumir no se retome a un nivel adecuado, a un nivel normal, ¿no es cierto? ¿Cuánto podrá ser eso? Pues se podría estimar esto en alrededor de 6 meses, 8 meses, hasta un año posiblemente, ¿no es cierto? Los sectores políticos de oposición, por su parte, se comprometen a trabajar junto al gobierno en favor de los proyectos que favorezcan la rehabilitación del país transandino. Pero estoy seguro que este mandato que ha tenido él hoy día lo va a asumir con responsabilidad y por lo menos cuenta conmigo para la reconstrucción nacional. Yo trabajaré codo a codo con cualquier persona de este gobierno que quiera reconstruir Chile rápidamente y trabajaré con ese gobierno. El presidente Sebastián Piñera pide a su pueblo unirse para reconstruir Chile y mejorar la infraestructura de ese país en todo ámbito: las viviendas, los hospitales, las escuelas. Y pongamos manos a la obra en la gran tarea de enfrentar esta emergencia, en la gran tarea de reconstruir nuestro país, reconstruirlo mejor que el que teníamos antes. No solamente levantar nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestras viviendas, sino que hacerlo mejor y también levantar el alma de nuestro país. Así, el presidente Piñera emprende el desafío de levantar Chile de los escombros, dejando planes anteriores para priorizar la rehabilitación de viviendas y de industrias, junto a la generación de empleos. Aquí concluye este especial de los reporteros sobre el terremoto en Chile, un hecho que trajo desolación y muerte y que movilizó la solidaridad de América Latina y del mundo, y muchas personas que arriesgaron su vida para salvarla de otros. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.